Listo. Hola iglesia, parece que tenemos un problema técnico, pero no importa, estamos contentos. Sirve que se conectó más gente. Amén. Le damos la bienvenida, hoy es martes de Consejería Familiar y tenemos como siempre temas oportunos, a la vanguardia, a la necesidad de la familia. Hoy lo hacemos más informal, más práctico, más familiar, donde podemos hablar de cosas como matrimonio, los hijos, temas, etcétera, que hemos ya abordado en toda esta pandemia. Y hoy queremos incursionar en un tema nuevo que es el tema de las finanzas, aprender a manejar nuestras finanzas, nuestros recursos, nuestros ingresos, egresos. Y obviamente es algo importante en la salud financiera del hogar para también llevarlo a un nivel de inversión y de negocios. Porque obviamente creemos como iglesia que debemos de crecer financieramente siempre más y más. Y para eso hoy tenemos la bendición de tener con nosotros a uno de nuestros líderes de nuestra iglesia, Marco Rodríguez. Él ha tenido sus estudios en el Southwestern College, estudió ahí para negocios internacionales. También tuvo estudios universitarios en San Diego State University. Y actualmente él es un hombre de negocios, tiene su propia compañía, su propio negocio. Y creemos en Dios que va a ser de bendición. Gracias, Marco, por estar aquí. Bienvenido. Gracias, pastor. Nuevamente, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contento de poder estar aquí frente a la iglesia. Es una gran responsabilidad. También quiero mandar un saludo muy especial a todas aquellas personas que se conectan hoy por primera vez. Creemos que hay alguien que está conectado y que va a ser de bendición. Hay un mensaje para ti en esta tarde y para toda la iglesia y para aquellas personas que son nuevas, que apenas están comenzando a enlazarse aquí. Hoy va a ser una charla de mucha edificación. Vamos a aprender consejos, tips que vienen de parte de Dios. No vamos a hablarte de cómo hacer dinero, no vamos a hablarte de estrategias humanas o estrategias de negocios. Vamos a hablarte de lo que dice Dios sobre cómo administrar el dinero y cómo tener una economía saludable en el hogar. Amén. Si usted tiene una pregunta sobre el tema, lo puede hacer en los comentarios de abajo. Y aquí nos va a estar ayudando Hugo con las redes sociales para pasarnos sus preguntas. También si usted quiere recibir un saludo, lo puede hacer. Pídalo con todo gusto, lo vamos a hacer. Vamos a entrar en materia. El tema de hoy es la mayordomía financiera, la administración financiera. Es un tema muy importante porque inclusive estadísticamente hay muchos divorcios simplemente por el problema financiero. Entonces es obviamente muy importante y también causa mucho estrés en el hombre. Así es. Se nos cae el cabello y cosas por el estilo. Bueno, vamos a entrar en el tema. La primera parte que queremos hablar es evaluarnos personalmente cada uno para poder entender a dónde vamos en esta plática. Porque todos queremos prosperar económicamente, todos queremos crecer financieramente, pero necesitamos saber dónde estamos, porque a lo mejor queremos ya hacer un negocio y tal vez en este momento nuestro ingreso no es el ideal. Entonces vamos a empezar a explicar un poquito de que hay etapas. Cuando uno llega a Estados Unidos, llegamos a Estados Unidos y buscamos trabajo. Así es. Y si nos mandan a cortar naranjas, a cortar pasto, lo que sea, porque queremos trabajar. Así es. Entonces, cuando recién llegamos, lo estoy aquí separando en 4 etapas. La primera etapa es cuando empezamos a trabajar de manera esporádica, en que agarras un trabajo aquí, otro por allá, un día trabajas, otro no trabajas. Así es. Llega el momento en que tienes un ingreso, pero no es fijo ni es bueno. Si usted está ahí y todavía vive en el garage del primo o en la sala del compadre, pues está en la etapa de apenas incorporarse a Estados Unidos. Así es. Y hay mucha gente así que hemos estado ahí, que hemos dormido en una sala, en un salón, etcétera. Es parte del proceso de esta nación. Así empieza todo sueño americano. Esa es la etapa número 1, la etapa de adaptación. Así es. Luego entramos a la segunda etapa. Tal vez la mayoría estén ahí o más estén ahí que la primera. Es de cuando usted ya toma un empleo y tiene un ingreso fijo. Okay. Ya hay un chequecillo cada viernes. Ya el viernes nos cae bien, nos da gusto el viernes, es hermoso el viernes y empezamos a postear ahí que es viernes, el cuerpo lo sabe. Cuando tenemos un ingreso fijo, pero no es bueno todavía. Exacto. Primera etapa, empleo esporádico y mal pagado. Segunda etapa, empleo fijo pero mal pagado. Nos emociona un cheque fijo, pero obviamente no nos alcanza. Así es. Luego, la tercera etapa es cuando tienes un empleo bueno.
Y ya agarrando sabor. empieza uno a disfrutar el fin de semana, ¿no? Sí. Porque te sobra dinero y te vas a comer al Red Lobster y te vas a los buffets del Baronas y ya hay un extra, ¿no? Empieza a ver. Entonces, normalmente, personalmente creo que un ingreso fijo bueno es cuando se gana $30 a la hora. Okay. Y tiene las 40 horas a la semana. Sí, porque si ganas 30 horas la hora, un día a la semana. No, eso sería un empleo fijo donde usted dice ya ando, digamos, un buen ingreso y ya está estable. Hay estabilidad. Así es. Y normalmente pasa que cuando empezamos a ganar dinero, los que venimos de México, empezamos a endeudarnos. Alguien diga, Santo. Muy cierto, así es. Platícanos cómo son los créditos aquí. Pues mira, Estados Unidos... La tentación a los créditos. La tentación que hay aquí en este país. Estados Unidos es un país maravilloso. Hay mucha abundancia en este país. Yo vengo de México, vengo de Tijuana. Y como comentaba el pastor, recién cuando llegué aquí y que comencé a independizarme, tuve que dormir en una sala, estar en un garage. Y es un proceso en el cual uno se puede desesperar, ¿no? Uno ve los carros del año pasar por un lado de nosotros, o uno ve que las personas traen el celular más nuevo, y esas cosas empiezan a tratar de tentarlo a uno, ¿no? De cierta manera. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? En no querer las cosas por ser como los demás. Entonces, como comentaba el pastor, vamos creciendo y comenzamos a ganar un poquito más, pues comenzamos a establecernos, y es ahí donde empiezan a llegar las tarjetas de crédito, ¿no? Llegan, yo recuerdo al principio yo tenía que ir a tocar para que me dieran una tarjeta de crédito, ¿no? Tuve que ir recuerdo que en la tienda Macy's fue la primera tienda. Me too. Ahí está, ya somos dos más. Yo creo que ahí le van a dar a todos los que tengan mal crédito. Pero ahí fue la primera tarjeta que me dieron, recuerdo, $100 me dieron de crédito, la primera vez. Y el crédito es muy bueno. No me malentienda, para hacer muchas cosas en este país necesitamos tener un buen crédito. Inclusive creo que ya para rentar una casa, un apartamento, te piden el crédito, cosa que hace algunos años no te lo pedían. Pero por lo regular, pastor, los créditos, tener un buen crédito, la mayoría del tiempo es para obtener un préstamo a cambio. Nos preocupamos en veces mucho por formar nuestro crédito. ¿Por qué? Porque... No, perdón que te interrumpa. Primero me gustaría que nos hables un poquito de cómo se endeuda uno. Ok. Porque haz de cuenta, el crédito es bueno, pero muchos lo echamos a perder. Exactamente. Llegamos sin experiencia, y Best Buy, un carro bien caro. O sea, danos un consejo un poquito sobre de cuando tenemos estamos en la etapa 3. Ok. La etapa 1 era el ingreso esporádico malo. Etapa 2, un ingreso fijo malo. Estamos en la etapa 3, donde el ingreso es bueno. Así es. Y empieza la tentación del crédito. Ok. ¿Qué no hacer? Okay. Porque, como tú dices, al principio uno quiere que nos den crédito, pero luego te llevan las tarjetas. Así es. ¿Qué no hacer? ¿Cuál sería como la recomendación para no endeudarnos? Así es. Bueno, pastor, primeramente, lo que gasté, si tú tienes tarjetas de créditos hoy, ¿verdad? Y las estás usando, asegurarnos que lo que gastemos en esa tarjeta en el mes, tengamos para cubrir todo lo que gastamos de esa tarjeta al fin del mes. ¿Por qué? Porque las tarjetas nos cobran un interés. Entonces, por ejemplo, vienes comprando una cosa de $100, al final del día, si lo pagas en 6 meses, vas a terminar pagando $150, dependiendo del interés que tengas. Quizá pagues hasta $200 por algo que costaba $100 en el presente, en ese momento. Y que estaba en oferta, ¿no? Y que estaba en oferta, ¿no? Entonces, hay usted no se ha dado cuenta, por ejemplo, aquellos que han tenido la oportunidad de ir a comprar un carro a un dealer, ¿no? Lo primero que llega el vendedor diciéndote es cuánto puedes pagar al mes. En lugar de decirte, el carro cuesta $10,000. Te llega diciendo, ¿cuánto puedes pagar al mes? Y si tú dices ya, no, yo puedo pagar $350, ok, vas a pagar $350 a 72 meses. Y muchas personas caen en esa trampa, ¿no? Sin pensar que al final del día van a pagar mucho más dinero por el carro que lo que realmente costaba. Es bien importante el conocer que hay intereses y el que si tú usas una tarjeta de crédito hoy, la pagues mensualmente para que no pagues
nada extra. Ningún interés vas a pagar si tú la pagas al final del mes. De lo contrario, se te va a alargar la deuda y vas a terminar pagando más dinero por algo que pudiste haber pagado en ese momento. O sea que si alguien saca algo a crédito y no lo paga al final del mes, no tenía para comprarlo. Santo, puede ser esa la opción, ¿no? Y sería peor que hayas tenido y que no lo hayas pagado al final del mes. Y aparte te cobraron por no hacer el pago $25 extras porque pagaste tarde, ¿no? 35. O 35, depende, exacto. Yo quiero testificar esa parte, ¿no? Porque a mí me pasó de que agarra uno todas las tarjetas de crédito porque te empiezan a llover, ¿no? Capital One te marca, cuando llegan las cartas, los correos. Sí. Dice, estás preaprobado Sí. por $3,000 y tú dices, pues de una vez y te vas. Entonces, creo yo que nuestro defecto es de que como llegamos de tal vez de tener mucha limitación de México y empieza, como estamos ganando más o menos bien y tenemos un ahorro, podemos pagar esos pagos mínimos que lo podemos hacer. Okay. Pero estamos cayendo en lo que nos está recomendando que no caigamos precisamente, Marco, de que aunque podamos pagar el mínimo de esas tarjetas de crédito, estamos gastando dinero demasiado, porque son más caras las cosas. Lo que estamos recomendando, a donde queremos ir esta tarde, es a que sus finanzas estén sanas y queremos llevarle a dar consejo al final para que usted pueda tener un negocio que le saque de estar trabajando. Es la meta esta tarde. Así es. Entonces, si nos endeudamos en las tarjetas de crédito, obviamente no vamos a poder ahorrar. Exactamente. Entonces, vamos a tratar de cortar ese punto ahí, dejarlo de no nos endeudemos. Si no podemos pagar en el corte de la tarjeta que estamos usando, porque si no la estamos pagando en esa fecha, significa que estamos endeudándonos y no tenemos la capacidad del pago. Y se puede en cualquier momento venir una bola de nieve en nuestras vidas. Y obviamente cuando no podemos pagar una tarjeta de crédito es porque no tenemos salud financiera. Así es. Entonces no vamos a... sí podemos agarrar tarjetas de crédito, Sí. pero no vamos a usarlas para depender de ellas para nuestra vida financiera. La vamos a tener para que nuestro crédito suba en su puntuaje Así es. y la vamos a tener para cuando en alguna emergencia se ocupe hacer un pago de algo que no tenemos el capital Así ahí, es. pero que va a llegar en los próximos días. Un punto ahí, pastor, nada más, Sí. una recomendación. Las tarjetas de crédito, si usted utiliza hoy, no gaste más del 50% de crédito que tiene la tarjeta, porque en lugar de que le beneficie a su crédito, le va a comenzar a bajar puntos a su crédito. Entonces, tratar de no excederse, ¿verdad? En ese punto, nada más. O sea que no podemos usar todo el crédito de la tarjeta, ¿no? Exacto. Bien, entonces estamos en los 3 niveles. Estamos en el primero, recapitulando, un empleo esporádico y mal pagado. No nos alcanza para nada. Segunda etapa, tenemos un ingreso fijo, pero malo. Pero como es fijo, subsistimos. Tercera etapa donde estamos ahorita es el tercer ingreso, ya es un buen ingreso y fijo, donde tenemos un ahorro, donde cada semana nos sobra dinero y decimos, hey, me sobró $500 o $300 y antes no me sobraba nada, ¿no? Antes me faltaba. En ese momento es donde entra la tentación del gasto en las tarjetas de crédito, comprar carros, televisiones, etcétera. Y obviamente, como tenemos el extra del ingreso, nos endeudamos de más. Y no, lo que queremos recomendar aquí es precisamente no endeudarse, porque queremos llevar a esta conferencia, esta clase, esta consejería, a que la familia tenga un negocio propio, que usted pueda tener una inversión para que obviamente su ingreso, su dinero le esté produciendo ingresos por sí mismos. Entonces el punto es del ingreso fijo, vamos a irnos a tratar de invertir en un negocio. Okay. Pero para poder invertir y saber si estamos en finanzas sanas, Marco nos va a explicar cómo vamos a poder determinar, autoevaluarnos para saber cómo estamos, porque Marco, la gente, todos soñamos, ¿no? Así es. Queremos un negocio, Así es. pero muchos no tenemos el dinero, o tal vez sí lo tenemos, o no sabemos si lo tenemos, o la capacidad para pagarla, para invertir. ¿Cómo podemos saber si ya podemos empezar nuestro negocio? Ok, bueno, sí, es una pregunta, es una respuesta extensa, pero te va a ayudar bastante hoy si tú has pensado, has soñado en tener libertad financiera, tener un negocio que
quieres crecer, ¿verdad? Financieramente, ser más próspero en esa área, primeramente, pastor, tenemos que hacer una evaluación del hoy. Hoy una evaluación, ahorita en la noche la puedes hacer, de cómo estamos actualmente en nuestras finanzas. Hablando de los matrimonios, es bueno que se sienten los dos, la pareja, y puedan hacer este cálculo de gastos y de ingresos mensuales. Quizá no se recuerden de lo que han gastado este mes o el mes antepasado, pero lo que podemos hacer es que por los siguientes 3 meses, comenzando hoy, comencemos a llevar un conteo de los ingresos que recibimos mensualmente y los gastos que hacemos mensualmente. Empezando desde la gasolina que gastamos semanalmente, cuánto gastamos en comidas afuera, tenemos internet en la casa, tenemos DirecTV, tenemos Netflix, tenemos aplicaciones, el Disney Channel, aseguranzas, todo lo que estamos gastando hoy, o que comencemos a gastar en este mes, es tiempo de que empecemos a apuntar. No sé si ya haya personas que lo han hecho, pero si nunca lo hemos hecho, es tiempo de que tenemos que comenzar, y hoy es el día de hacerlo. Ya que tengas tú todos tus gastos, vas a hacer una lista, vas a empezar a hacer la lista, escribir todos los gastos, todo, no se te olvide nada. Después de ahí vas a hacer la otra lista, que van a ser los ingresos. Tienes tu trabajo estable, apuntas tu ingreso mensual, quizá tengas a lo mejor una propiedad o algo que estés rentando, un equipo, una máquina, la pones también, escribes cuánto estás recibiendo de eso mensualmente, y eso va a ser la evaluación que vamos a hacer, pastor. Teniendo esa evaluación, ya que tengas todo bien apuntadito, al final vas a hacer la suma total de los gastos y de los ingresos. Y ahí vas a ver tú el resultado. Estoy gastando más de lo que tengo de ingreso. Estoy saliendo a tablas. No me está quedando nada para ahorrar. O me están quedando a lo mejor un 10%, quizá un 20%, pastor, extra. Por ahí, que a lo mejor es muy bueno para comenzar a ahorrarlo, ¿no? Haciendo esta evaluación, dígame, pastor. Sí, entonces, el primer paso es evaluarnos. Así es. 3 meses para atrás no se puede, es muy difícil, porque no sabemos qué gastamos el dinero. O no queremos saber. O la esposa, ¿no? 3 meses de evaluación hacia adelante para saber cuánto entra, cuánto sale y poder saber. Después de 3 meses vamos a ver cómo estamos. Así es. A lo mejor ahorita usted y yo queremos invertir ya en un negocio porque pensamos que tenemos un extra. Así es. Pero cuando hacemos la evaluación financiera, tal vez no hay un dinero extra todavía. Así es. Porque a veces tenemos semanas muy buenas o meses muy buenos que te quedan $2,000, $3,000 o $5,000. Así es. Pero el próximo 2 meses no tuviste nada. Entonces hay que evaluar no en una semana ni en un mes, sino mínimo 3 meses. Por lo menos. Para poder tener un análisis más seguro. De ahí, tú acabas de decir algo ahí. O estamos en números rojos, o estamos tablas, o ya hay un ahorro. Sí. Si el ahorro es de 10%, prácticamente las finanzas todavía están más tablas que sanas. Sí, exacto. ¿Cuál sería el ahorro? ¿En qué porcentaje donde alguien puede decirnos ya tengo finanzas sanas para saber ese asunto? Claro que sí, pastor. Hay una regla que se llama la regla 80-20. Esa regla es muy recomendada actualmente por personas que se dedican a las finanzas y a la economía, que la recomiendan a las personas que el 80% de nuestros ingresos los podemos gastar, ¿verdad? Te puedes dar, no sé, el lujo de salir a comer afuera, si te gusta comer en restaurantes, quizá comprarte ropa o cosas así, ¿no? Pero el 20% extra lo recomiendan que vaya a un ahorro. Y pudiendo lograr esa parte, ahí podríamos decir, pastor, que ya estamos en finanzas sanas. Finanzas sanas en el hogar. Obviamente, sin deudas, ¿no? O sea, porque tenemos, por ejemplo, pastor, es muy diferente decir, compré una casa, estoy pagando una casa, a compré una casa. Porque en vez decimos, no, yo ya compré casa, sí, pero vas a pagar 30 años endeudado, o 15, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, en mi experiencia
yo compré una casa y la estoy pagando, no es mía todavía. Y en veces podemos caer en esa, ¿cómo te puedo? Engaño aparente, ¿no? Exacto, porque puedes decir, no, ya mis compré finanzas, casa. sí, o puedes decir, mis finanzas están bien, estoy en 80-20, pero debes $300,000 o 400, o estás pagando un carro que dices, bueno, es que el pago del carro es de 250, lo cuento como un gasto, pero es una deuda, pastor, no Ahí es... se ocuparía un análisis más profundo, Exacto, porque el banco, por ejemplo, el banco nos pide que tengamos del 100% de nuestro ingreso, solamente el 40% puede ir al pago de la casa. Entonces, de ese 60% que está aquí, este va a ser nuestro nuevo 100%. exacto. Y de ese 100% que tenemos ahora, después de pagar la casa, de aquí nos debe sobrar el 20%. Así es. O sea, para que no pensemos que es del 20 del 100, sino Sí, desde sí. el 60, Exacto. después de pagar la casa. O sea, pagas tu casa, pagas tu carro, Exacto. y el ingreso que te está quedando, de ahí te va a quedar un 20% libre para sentir que tienes unas finanzas sanas. Exacto, pastor. Entonces, si usted está todavía en un empleo donde está a tablas, o sea, lo que usted gana en su trabajo es lo que gasta, pues todavía no está listo para entrar a una inversión o un negocio. Así es. Nuestra recomendación obviamente va a ser siempre que busquemos tener inversiones en negocios, que busquemos negocios alternos o negocios paralelos que se puedan al principio hacer combinados con nuestro negocio fijo. De hecho, al final vamos a recomendar también esto, de que si alguien puede tener un negocio aparte de su trabajo fijo o un negocio de multinivel aparte de su trabajo fijo, para que su trabajo fijo sea como la seguridad de la casa. Así es. Y el negocio, lo vamos a hablar más adelante, no venga a querer sustituir el ingreso fijo hasta que el negocio se consolide. Pero vamos más adelante. Sí. Vamos a seguir avanzando en esto. Entonces, hay un punto importante aquí. Ya hablamos de la salud financiera, que es un 20% del ahorro de sus ingresos, de nuestros ingresos, para poder saber que estamos sanos financieramente. Así es. Pero entramos en un problema, Marco, cuando el matrimonio, ambos trabajan. Ok. Y el ingreso de los dos se vuelve una competencia, o inclusive se vuelve un top secret. Wow. Lo que yo gano es mi dinero, lo que tú ganas. Sí. Porque, como pastor, yo sé lo que pasa cuando en el matrimonio uno de los cónyuges quiere mandar dinero a su mamá. Sí. Alguien de Gazán, Santo, sí. allá a México, Guatemala, Honduras, donde sea. Y el otro cónyuge no está esperando que mandes dinero para... También a mi mamá hay que mandarle, ¿no? Entonces se hace una competencia de mandar dinero, se hace una competencia de que yo pagué el carro, tú también pon dinero. Eso es algo que no debe pasar. Háblanos un poquito sobre cómo debemos de unir las finanzas en un matrimonio. Sí, pastor. Es muy importante en el hogar, ahora que menciona, que si las dos personas trabajan, todo vaya a un mismo fondo. Santo. Y Para empezar. eso es lo más sano. Porque no podemos estar casados, ¿verdad? En todos los aspectos, pero divorciados financieramente. Está bueno eso. Tenemos que estar unidos. Si vamos a estar unidos en todo, ¿no, pastor? Es súper importante. Le pegaste en el corazón a los que no hacen esto. Sí, haz de cuenta que si estamos casados, dormimos juntos, obviamente, ¿no? Tenemos intimidad, pero no sé cuánto gana el cónyuge. Ese matrimonio financieramente está en un desastre. Así es, O pastor. sea, aquí la cosa es, tenemos que unir nuestras finanzas como matrimonio. Así es. No importa, fíjate lo que voy a decir, no importa, porque cuando gana uno menos, uno quiere que el otro diga cuánto gana. Así es. Pero cuando uno gana más, y no nos conviene que se entere el cónyuge cuánto gano, porque gano más, no te debes de dar ese deseo de ocultar tus finanzas, no. Así es. Debemos ser transparentes. Así es. Porque obviamente la mamá de mi esposa, como mi mamá, bueno, yo no tengo mamá ahora, pero en el caso de un matrimonio que ambos tienen mamá y ocupan ayuda, ambas mamás deben recibir el mismo apoyo. Y esto, metiendo un poquito de mi tema como pastor, siempre en el matrimonio, el cónyuge más fuerte es el que manda más dinero a su mamá. ¡Santa! Sí, suele suceder. Y no es sano tampoco eso, porque Así suele es. pasar que dice, no, es que tu mamá no ocupa. Santo. Y esa es la razón que uno de los cónyuges quiere mandar más dinero a su mamá.
yo creo que no está bien eso de mandar más dinero a uno o a otro. Ocupe o no ocupe, debemos de amar igual y ayudar igual a nuestros padres. Bueno, ese es un tema aparte del matrimonio, sí, pero muy importante para la salud financiera, porque si no tenemos el hogar, el matrimonio unidos en las finanzas, no va a poder ayudarles en nada en la consejería, porque ya hay engaño, ya hay oculto información, y eso habla de que que hay una intención de que no ser justo en la casa, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué más puedes apoyar ahí en la unidad financiera del matrimonio? Sí, pastor, es bien importante porque si no nos unimos en el hogar, es porque hay una desconfianza, ¿no? Hay algo que uno no quiere, ¿cómo le digo? Soltar, ¿verdad? Uno tiene que desprenderse de ese control, de yo quiero controlar el dinero, y a lo mejor uno nada más en la pareja es el que quiere controlar, pero el otro lo hace porque el otro lo hace también, o sea, le sigue el rollo. Entonces, para poder crecer, si ustedes quieren crecer y si nosotros queremos crecer, nosotros en el hogar tenemos que comenzar a trabajar con nuestro cónyuge para poder avanzar. No puede ir corriendo uno para la derecha y otro para la izquierda, sino tenemos que ir con una meta bien trazada, un plan, y poder seguir avanzando. Entonces, por esa parte, pastor, vuelvo a enfocar en eso, de que es bien importante matrimonios que se unan en las finanzas. Transparencia financiera. Así es. Excelente. Vamos a leer aquí en Lucas 14:28 un pasaje, porque esto es parte de la consejería de hoy que nos da nuestro Señor Jesús sobre tener la evaluación financiera. La evaluación financiera no está peleada con la fe, ni con la pasión, ni con la visión. Queremos fomentar en ustedes el crecer económicamente, el mejorar sus finanzas, el tener finanzas saludables, en que prosperen, en que pongan negocio, en que hagan negocios multiniveles, que hagan inversiones en el sueño que ustedes tienen, pero se requiere esta planeación. Y aquí está en Lucas 14:28, dice nuestro Señor Jesucristo, dice: porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo, para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Este es el principio de la evaluación financiera. Jesús nuestro Señor nos dice: evalúa. Así es. Si es el momento de edificar la torre. Así es. No está diciendo ahí que no edifiquemos la torre. Así es. Está diciendo: evalúa si es el momento de edificar la torre, porque tal vez no sea el momento hoy, pero tal vez sí es el momento en septiembre o en diciembre. Entonces, por eso tenemos que evaluar, por eso tenemos que sentarnos, y es muy molesto, muy enfadoso en la noche, estás durmiendo y echar cuentas, y que me gasté dinero. Lo ideal no es hacerlo en la noche, sino tener un cuaderno con uno y en el día apuntar los gastos. Es más fácil. Así es. No nos quebremos la cabeza. Entonces, Cristo nuestro Señor nos pide que seamos personas que evaluemos nuestras finanzas, porque obviamente que todos queremos construir una torre, pero hay que evaluar si es el momento hoy o mañana. Vamos a avanzar un poquito aquí. Vamos a ver un poquito sobre unos pasajes bíblicos que tenemos y que nos está compartiendo Marco antes de empezar. Principios que Dios nos pide que tengamos presente en nuestras vidas para poder tener unas finanzas saludables. Todo esto tiene que ver con sabiduría en nuestras vidas, en nuestra casa. Por ejemplo, tenemos aquí en Proverbios 10:22. Dice: la bendición del Señor, la bendición de Dios, la bendición de Jehová, trae riqueza y nada se gana con preocupaciones. Es decir, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así es. La bendición de Dios nos va a enriquecer, nos va a prosperar. Amén. Pero sin estrés. Así es. Sin problemas de divorcios, de pleitos, de endeudamiento, de nada de ese tipo de complicaciones que trae. Entonces, ¿qué habla la palabra del Señor? La palabra del Señor habla de que Dios quiere bendecirnos, pero es un proceso sano, saludable.
O sea que no vamos a estar aventándonos a hacer cosas, forzando cosas, Así es. endeudándonos y quedando mal con la gente, endeudándonos y en ocasiones pidiéndole prestado a nuestros amigos o familiares. Así es. Porque a todos nos ha pasado Sí. y nos ha pasado porque éramos más chavos, Así es. que pedíamos dinero prestado y te lo pago para el día último. Nunca llegaba ese día último. Somos parte de, nos ha pasado. Sí. Pero no, es porque, ¿por qué no pasó? Porque queríamos forzar. Queríamos tener algo cuando no era el tiempo. Así es. Es importante que evaluemos. Por eso la evaluación es muy importante para que todos nosotros tengamos el principio de que hay momentos de inversión. Lo primero es hacer saludable nuestras finanzas. Ahora quiero hablar un poquito sobre lo que es el asunto, antes de irnos a la inversión del negocio, Okay. que vamos a hablar al final de esto, un poquito de los negocios, cómo hacer tu negocio sin descuidar tu trabajo fijo. Antes de ir para allá, quiero hablar de cosas que son importantes bíblicamente en Proverbios, que habla sobre ser diligente. Okay. Porque también hay el perezoso. La Biblia habla en Proverbios capítulo 6 de la hormiga. Y le dice Dios, lo curioso es que Dios le habla al perezoso. Alguien diga, Sam, qué tremendo, ¿no? Y diga, perezoso, mire la hormiga. Y usted y yo como que, ¿a quién le están hablando? No, nos están hablando a nosotros. Así es. Porque a veces pensamos, o casi siempre pensamos, que somos bien trabajadores o muy trabajadores. Pero la Biblia no habla de trabajadores, habla de diligentes. Ser trabajadores, los latinos somos los más trabajadores del mundo. Desde niño he visto a mi pueblo, a los mexicanos, cargar sacos de costales para piscar algodón. Los he visto piscando tomate con cajas. Los he visto recolectando uvas, higos. Y son súper trabajadores. Sí. Pero todos los que andaban piscando y recolectando frutos son pobres. Y no salieron de pobres. Sí. Aunque entraban desde que salía el sol hasta que se ponía el sol. El trabajo no es la fuente de la riqueza. No es. Es la diligencia. La diligencia bíblicamente habla de ser trabajadores inteligentes. Así es. Y habla de ser trabajadores que trabajamos en el momento correcto. Porque dice Dios ahí en Proverbios que el perezoso ve a la hormiga, que la hormiga trabaja en el verano. O sea que hay momentos donde hay momentos económicos. Sí. No todo el año, usted lo debe saber, no todo el año nos da mucho dinero. No. Si trabaja usted en la construcción, vas a ver lo que estoy hablando. Porque para el 4 de julio todo el mundo quiere sus patios arreglados, todo el mundo quiere su casa remodelada. Entonces los primeros meses del año en Estados Unidos hay mucho trabajo. Después del 4 de julio se calma un poquito. Y luego antes de Thanksgiving otra vez la remodelación de las casas, los patios. Y luego en Navidad se acaba el trabajo en la construcción porque ya nadie tiene dinero, todo el mundo quiere gastar en los regalos de su casa. Entonces ahí sí se trabaja en la construcción. Dependiendo de dónde usted trabaja, obviamente va a ver que hay momentos en la economía. Así es. Y curiosamente, ahorita que es un momento raro de la pandemia, hay muchas personas que tienen más trabajo. Así es, pastor. Él vende appliances, refrigeradores, estufas, dishwashers. Sí, microwaves, freezers. Ajá, y cuando empezó la pandemia, aquí en Estados Unidos, que la gente iba a comprar comida a los mercados, pues ocupaban otro refrigerador y otro congelador y se los vendió él, alguien de Gazán. O sea, la pandemia ha traído negocio para unos, pero también ha traído desempleo para otros. Así es. Y es normal. Entonces todos tenemos que entender los momentos. Sí. ¿Cómo ser diligentes? O sea, para mí es importante esto porque dice Proverbios 11:26, perdón, Proverbios 19, Proverbios 22:29. Vamos primero con uno y luego con el otro. Proverbios 22:29. Me interesa que la iglesia del Rey sea una iglesia diligente. Amén. Me preocupa que tengamos perezosos queriéndose hacer ricos. Alguien diga, santo. La palabra del Señor es muy clara. Para prosperar, ocupamos ser diligentes. Así es. Nada de que tengo flojera mañana, para el lunes. No. Diligentes. Cuando está la oportunidad del trabajo, tenemos que hacerlo. Así es. Dice aquí Proverbios 22:29. ¿Has visto hombre diligente en su trabajo? Estará delante de los reyes.
O sea, él va a estar con la gente rica, con la gente de negocios, con la gente de influencia. Pero obviamente si usted o yo somos perezosos, esa gente no nos va a buscar. Así es. El diligente produce dinero. Tengo otro pasaje aquí, Proverbios 13:4, que habla de la comparación del perezoso con el diligente. Proverbios 13:4 también nos habla sobre esto y dice así: el alma del perezoso desea, pero nada consigue. Wow. Alguien diga santo. Santo. Mas el alma de los diligentes quedará satisfecha. Wow. O sea, Dios nos está diciendo, aquí nada de que cómo tienes suerte. No, no es suerte. No. Es diligencia. Ser trabajadores en el momento correcto, invertir sabiamente, echarle ganas donde debemos de trabajar y hacerlo bien. Sí. Al final del día, hacerlo como para Dios, pastor. Claro. Siempre no buscando el dinero, ¿no? O sea, el dinero va a llegar solo, como añadidura. Pero tenemos que hacer las cosas siempre como para el Señor. Siempre buscando agradarle a Él. Y que no digan o no nos vean, no, mira, ese es cristiano y es bien flojo, no le gusta, mira, no levanta ni la escoba, no le gusta barrer nada. No, al contrario, que uno llegue y que digan, wow, es que mira, todo no para, anda para allá y para acá. O sea, hasta me levanta a mí aquí para que, o sea, tenemos que tener una actitud positiva y donde lleguemos, porque en veces, pastor, sucede que cuando uno llega a un nuevo trabajo, si la atmósfera está por los suelos, uno tiende a irse también por ahí. Uno no tiene que ser así, pues uno tiene que llegar y cambiar la atmósfera. Y si todo está apagado, usted va a llegar al 100 a levantar todo para arriba otra vez. Entonces es bien importante, pastor, esa parte, la iniciativa, ser diligente y hacer siempre todo como para Dios. Ese es lo ideal. Sí, esto lo estamos mencionando porque a veces oramos a Dios, bendíceme Dios, sí, prospérame, pero estamos en la hamaca o en el televisor, ¿no? Sí. En el control remoto ahí recorriendo los 200 canales y no viendo nada. Ese no va a prosperar. Tenemos que tener diligencia. Ahora, algo que he aprendido y quiero tratar de ir viendo poco a poco es, hablamos al principio del empleo mal pagado y esporádico, sí, del empleo fijo pero mal pagado, el empleo bien pagado y fijo, pero ahora vamos a hablar del negocio. Okay. ¿Cómo llegamos aquí? Todos hemos pasado por esto, ¿no? Así es. Todos hemos pasado por esto. ¿Cómo llegamos aquí? Vamos a llegar ahí cuando somos personas diligentes. Usted quiere tener un negocio y que la gente le dé trabajo, haga negocio con usted, compre sus productos, contrate sus servicios, es porque usted hace las cosas bien. Así es, pastor. En este país, y eso es un consejo que para mí es clave, aquí hay dinero en este país. Muchísimo dinero. Sí. Aquí en San Diego tenemos las casas más caras de todo el país. ¿Por qué? Porque todos los ricos del mundo quieren comprar casa aquí. Y todos los ricos de Estados Unidos, de Texas, de Nueva York, también quieren comprar casa aquí. Sí. O sea, aquí estamos compitiendo con los ricos de todo el mundo y con los ricos del resto de Estados Unidos, que compran casas aquí para el verano. Así Fíjate, es, pastor. Los de Texas compran casas aquí porque hace mucho calor allá, se vienen a pasar el verano aquí y se llaman summer house. Así es. Y los que tienen en el invierno, como Chicago, Nueva York, compran casas aquí para el invierno. O sea que usted ahí en San Diego, casas solas, pero en lugares bien caros. Así es. Y los que estamos aquí, decimos, ¿por qué están tan caros? Porque la gente otro del mundo y de otros estados de la Unión Americana compran sus casas aquí y obviamente eso eleva el valor, el precio. Y súmale que los ricos o los hijos de los gobernantes mexicanos, hijos de gobernadores, hijos de senadores y los hijos de los narcotraficantes también viven en San Diego. Alguien diga santo. Sí, aquí viven también reportistas millonarios de Los Ángeles, aquí viven deportistas de San Diego, aquí viven gente que se retira del béisbol, del fútbol americano, aquí viven. Aquí tenemos también muchos hijos de expresidentes de México. Tenemos mucho mexicano millonario en esta ciudad. Sí. Tenemos aquí deportistas, por ejemplo, aquí vive en los deportistas también que han sobresalido en México. El Canelo aquí vive con nosotros. O sea, sí, obviamente la gente que ha prosperado en México, en otros países se vienen para acá, porque la ciudad de San Diego es la ciudad más preciosa, la ciudad de las 5 mejores ciudades del mundo en clima. Así es. Nunca hace frío, nunca hace calor. Tenemos playa, etcétera. ¿Por qué menciono esto? Menciono esto porque está muy cara la renta, muy caras las casas,
pero hay clientes con dinero. Nosotros los mexicanos no sabemos vendernos. Y lo que hacemos es malvendernos. Okay. Nos malvendemos y como cobramos barato o vendemos barato el servicio, damos un mal servicio, hacemos un mal trabajo o vendemos cosas que no son de calidad. Porque estamos acostumbrados de que en México no hay dinero, de que en México no hay clientes que pagan, pero aquí tenemos que cambiar la mentalidad. Aquí hay dinero. O sea, aquí vive el príncipe de España, de Inglaterra, aquí viven, ahí están sus casas. Sé dónde viven los nietos de los expresidentes de México, aquí viven, o sea, sé dónde vive el Canelo, o sea, aquí viven, hay dinero. A donde voy es a esto, tenemos que aprender a hacer negocios para ricos, para ganar dinero más. O sea, no es lo mismo trabajar para alguien que te dice, no, está muy caro. Por ejemplo, un consejo que todo el mundo es sabido por todos, ¿no? Los que vienen del país de los árabes, los chinos y los que vienen de la India no pagan bien. Exacto. Y además, y los filipinos, o sea, no pagan bien. No tenemos nada contra esas culturas, pero no digo de todos tampoco, pero la mayoría de ellos no quieren pagar bien los precios. Entonces, si no sabemos lo que está pasando, no conocemos el mercado, podemos malvender nuestro negocio. Vamos a entrar al tema del negocio. Vamos a suponer que usted ya está en finanzas sanas, que usted ya tiene un 20% de ahorros a mensual, que usted ya se evaluó en los 3 meses, tienes un ahorro fijo, siempre tienes un ahorro tal vez de 20, 30, 40 mil dólares en tu banco, quieres invertir en un negocio. Vamos a la parte de cómo invertir en un negocio. O sea, ¿qué son los pasos que hay que dar? Porque suele pasar que decimos, ya voy a abrir mi negocio y compramos la maquinaria o el carro o ponemos el local y renunciamos al trabajo. Sí. Y entramos al negocio y no tenemos un solo cliente y nos truena nuestro negocio. Sí. O sea, queremos dar consejos aquí. ¿Cómo pasar de tu ingreso, de tu buen ingreso, ya a la inversión? Danos ahí los tips. No sé si me estoy explicando la transición. Sí, ¿no? la transición, claro que sí, pastor. Es muy importante, como hablábamos, planificar. Y si tú ya tienes esa cantidad de dinero, obviamente cada negocio es una diferente inversión. Pero el negocio que si tú ya tienes en mente, tú ya más o menos tienes una idea o debes de tener una idea de cuánto necesitas para comenzar, para invertir en la maquinaria, para invertir en los productos que vas a necesitar, la renta de un lugar si ocupas un lugar, cuánto vas a hacer de renta, aseguranzas, cuánto vas a gastar de un empleado que esté ahí. Entonces, primeramente, para hacer esa transición necesitas saber bien, haber estudiado el negocio, pero estudiado a profundo, pastor. No podemos ir nomás recibiendo la mejor, es que fulanito dice que le va bien, re bien, y esto y el otro. No, tú te tienes que sentar y tienes que hacer números, hacer cálculos. ¿Para qué? Para que no suceda lo que está comentando el pastor. Yo he mirado negocios, inclusive cruzando ahí la casa donde tienen su casa, había un negocio, pastor, que abrieron de una nevería, y el señor dejó todo y abrió su nevería y le invirtió. Yo pienso que se había gastado a lo mejor unos $70,000. Total que la nevería no pegaba y al rato ya vendía hot dogs adentro de la nevería y vendía hamburguesas y ponía letreros afuera y empezó a meterle todo. ¿Por qué? Porque no planificó de la manera correcta, pastor. Ok, ese es el punto, no planificó. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a suponer que alguien tiene 30,000, 40, 50 mil dólares y quiere poner un negocio de lo que sea. El paso es evaluar cuánto cuesta de inversión para empezar el negocio. Es una cosa, ¿no? Sí. Vamos a suponer que alguien quiere comprar una máquina para hacer pozos. O una máquina para pompear cemento, o una máquina para lo que sea, ¿no? Para triturar árboles, etcétera. Ya tienes, él tiene el negocio, tiene una idea del negocio. Y el equipo, la maquinaria, el transporte, el carro, me cuesta un total $40,000. Y dice él, tengo 20. ¿Ya le entro o no? Sí. Si le cuesta $40,000 y tienes 20, definitivamente no le entres. ¿Por qué? Porque mira, las cosas cambian. Y como hablábamos de los tiempos, hay temporadas también. Entonces, si tú le entras
ponle tú que a lo mejor digas, bueno, ahí va poco a poquito, pero ponle tú que venga un cambio radical en la economía, viene algo que, por ejemplo, en este caso la pandemia, ¿no? Y te pega en el negocio, vas a terminar sin haber pagado primeramente el equipo, pastor, porque si tenía 20, tuvo que haber pedido otros 20 prestados. Y al final del día te vas a quedar sin nada y endeudado. Lo que se recomienda aquí, pastor, es de tener por lo menos todo el dinero de lo que se va a invertir para iniciar el negocio. Por lo menos, pastor, eso es lo que se recomienda. Ok, tu recomendación para que ya entremos a poner nuestro negocio es tener todo el dinero para invertir en todo lo que ocupamos para empezar el negocio. Así es. Y aparte, estamos recomendando que no dejes el trabajo que tienes. Así es. ¿Por qué? Déjeme explicarle. El nuevo negocio que vas a abrir requiere clientes. Así es. Y obviamente, si no hay clientes, aunque seas un buen trabajador en ese negocio, un buen prestador del servicio, seas el mejor instalador o reparador de tu nuevo negocio, si no hay clientes, no va a haber los ingresos suficientes. Así es. Te vamos a dar un consejo. ¿Cuánto tiempo la persona debe empezar su negocio? Pero sin, o sea, ¿cuánto tiempo debe estar su negocio corriendo sin que la persona abandone su empleo fijo? ¿Cuál sería tu recomendación? Pues mira, para que un negocio comience a dar frutos y un poco de ganancias, y esto es hablándote rápido, no es algo así. Un negocio tarda tiempo. Por lo regular yo te recomendaría por lo menos un año. Que un año esté corriendo el negocio. Sin sacarle dinero. Sin sacarle dinero y tú manteniéndote en tu empleo y levantando ir este negocio poco a poco. Es un proceso, a lo mejor tú dices un año, pero como un año es mucho, pastor. Yo soy bien trabajador, yo lo levanto porque lo levanto, pero tenemos que ser sabios y prudentes y no aventarnos, nomás aventarnos. No, es que yo por fe lo voy a hacer. Sí, pero también tenemos que tener sabiduría. Es recomendado más o menos un año y tú ya vas a ver, en ese año tú vas a aprender muchísimas cosas de cómo se está moviendo el negocio. Porque te aseguro que cuando tú abras el negocio vas a desconocer muchísimas cosas que van a suceder. Van a pasar cosas que nunca te han pasado, quizá gastos, a lo mejor decías, y el Workers' Comp o pagar un tipo de aseguranza, me están pidiendo un tipo de aseguranza para poder entrar a trabajar a tal lugar y tengo que pagar más al mes. Entonces, todos esos gastos a lo mejor no los contemplas al principio. Es por eso que te damos un año para que tú vayas aprendiendo poco a poco y todo se va a dar de una buena manera. Ok, un año. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el matrimonio, ambos tienen trabajo? Okay. Podríamos dejar a uno trabajando en el trabajo que tiene, fijo, y uno de los dos dejar el trabajo que tenía y meterse al negocio. Pues la clave es que no le saquen dinero al negocio nuevo. Así es. Porque hagan de cuenta, si usted dice, ya tengo el dinero de la inversión de mi maquinaria, de mi negocio, invierto en el negocio, usted está esperando que el primer mes ese negocio le pague la casa, le pague el carro, le pague la comida, le pague el teléfono, se va a comer el negocio. Así es. O sea, un negocio no da fruto en el primer mes. Inclusive es un principio de los japoneses. Los japoneses, ellos dejan más, no un año, dejan 10 años. Wow. Para que ellos no sacarle dinero a su negocio, porque los japoneses planean más, ¿no? Nosotros tenemos que ser buenos en nuestro negocio. Ahora, si no podemos decir, es que si no lo atiendo yo, no va a funcionar, entonces la persona tendría que tener un año de ahorro. Así es. Para su casa. Así es. O sea, one more time, si usted dice, yo ocupo atender mi negocio nuevo, voy a dejar mi empleo fijo, me voy a dedicar al negocio nuevo, entonces tienes que tener el dinero de un año para pagar tu casa, tu carro, tu comida, tus gastos, y que el negocio no sea tu pensamiento de que el negocio te va a sostener. ¿Por qué? Porque de esa manera no tienes el riesgo. Así es. Ahora, los clientes es lo más importante. Si usted tiene clientes que le dan mucho ingreso ya, si usted y abre su negocio, o sea que tiene contratos, okay, ahí podría haber un poco más de flexibilidad. Así es. Pero si usted no tiene clientes, por favor no deje su trabajo todavía. Así es. Porque, como tú acabas de mencionar, a este hombre que puso su nevería, lo puso ilusionado. Sí. Él calculó que iba a vender muchas nieves, le llegó el invierno y no vendía nada, empezó a vender hot dogs. O sea, ya era una desesperación. Eso es lo peor, tener una renta que pagar. Sí. Porque la renta está ahí, esperando el pago, y los empleados también, y la inversión, etcétera.
tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido para no vernos mal. Cristo nos decía, evalúa. Sí. Y esto es lo que estamos recomendando hoy, tener una evaluación del tiempo correcto para hacerlo. Ahora vamos a la parte de la ambición que el dinero puede traer y puede destruirnos. Sí. La palabra del Señor también nos enseña que tenemos que tener un balance en nuestro corazón. Siempre predico que Dios quiere que estemos sanos financieramente, y acabo de leer que es la bendición de Jehová la que nos enriquece. Así es. Inclusive en Deuteronomio la palabra del Señor dice Dios, yo te doy el poder para hacer riquezas. O sea, de Dios viene la sabiduría, viene la bendición, la gracia y las oportunidades para prosperar. Pero como también Dios voltea la propuesta y Dios nos dice, no quiero que ames el dinero, Así es. que me ames más a mí que al dinero. Entonces como que la gente se confunde y la gente nos pregunta, siempre que salimos, pastor, ¿es malo querer prosperar? Y es una pregunta que la gente tiene, porque en los púlpitos de nuestras iglesias, el sermón del púlpito dice, no seas avaricioso, no seas codicioso, andas en las cosas materiales. Y parece que el sermón de la iglesia es que parece que Dios quiere que todo el mundo estemos sentados sin desear prosperar. Y eso no es cierto. La Biblia, he leído que Dios es el que nos quiere bendecir. Así es. Lo que Dios quiere es no tener una ambición enfermiza. Así es. Y podemos leer aquí también en 1 Timoteo 6:10, donde Dios nos recomienda que no tengamos el amor enfermizo para las cosas materiales. O sea, tenemos que tener la sabiduría y el balance para que usted pueda prosperar en Dios, pero que el dinero no sea su Dios. Así es. Que Dios sea Dios. Así es, pastor. El dinero es un instrumento. Es un instrumento de cambio para adquirir bienes y servicios. El dinero es un medio para alcanzar cosas, Así es. pero no debe de... Me decías antes de la conferencia que decías el dinero. El dinero no debe de controlarnos a nosotros ni administrarnos a nosotros, sino nosotros tenemos que aprender a manejar el dinero, a administrarlo, como mencionaba usted, pastor, a gobernar el dinero. Porque si nosotros no estamos gobernando el dinero nos está gobernando a nosotros. Exacto. y es la palabra lo dice, pastor, el amor al dinero trae muchísimos males. Personas por amar el dinero se han suicidado. Personas por amar el dinero se han divorciado. Por amar el dinero, familias completas se han destruido por pelearse por una herencia, Cierto. por pelearse por situaciones. Y es bien importante dejar en claro esto. El dinero no es malo. El problema es que en veces nosotros lo hacemos malo con nuestras malas acciones, nuestros malos deseos. Y es ahí donde tenemos que poner un freno, pastor, y hoy darnos cuenta que el dinero es para un beneficio para nosotros. Con el dinero podemos bendecir a alguien. Con el dinero podemos acceder a cosas diferentes. Dios ha prometido prosperarnos, claro que sí. No te estoy diciendo que amemos al dinero, pero sí te estoy diciendo lo que Dios nos ha prometido. Entonces, no pensar que esta conferencia es para hacer dinero, sino para dejar en claro que la prioridad es Dios sobre todas las cosas, pero también Él nos enseña a cómo manejar el dinero de una manera sabia. Y normalmente Dios quiere que nos vaya bien. Así es. O sea, en toda la palabra del Señor, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la ley o la gracia, Dios quiere que nos vaya bien. En el Antiguo Testamento, Dios habla a su pueblo y dice, cómo deseo que tengan tal corazón que me obedezcan para yo bendecirlos y prosperarlos a ustedes y a sus hijos. Y también en el Nuevo Testamento el apóstol Juan escribe y dice, deseo que en todo seas prosperado, así como prospera tu alma y tengas salud. Habla de una prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Pero obviamente por una razón hay que tener esa prosperidad. Dios quiere bendecirnos, no para hacernos avaros o egoístas, sino para ser de bendición. Dice Proverbios 19:17, dice, el que da al pobre, presta a Dios. Wow. Y Dios te paga a ti. Cuando le damos, no que le prestamos, le damos al pobre, la Biblia dice, le estás prestando a Dios. Wow. Cuando usted ayuda a alguien que tiene necesidad, es la única manera que usted le está prestando a Dios. Imagínense que Dios te diga, préstame dinero. ¿Cómo te lo presto? Dale al que necesita. Wow. Entonces tú le regalas al que necesita y le estás prestando a Dios y Él te lo va a pagar.
Lea usted en su casa, esto es Proverbios 19, 17. Tenemos más pasajes aquí que quiero compartir con ustedes también acerca de estos principios, porque me traías un pasaje que me compartía al principio de esta conferencia. Antes de empezar la transmisión me compartía Marco este pasaje y quiero leérselo. Dice Romanos 13:7: paguen a cada uno lo que le corresponda. Si impuestos, páguenlos. Alguien diga santo. Si contribuciones, páguenlos. El que te prestó dinero, págalo. Al que le merece respeto, paguemos respeto. Al que honor, honor. La palabra del Señor nos dice que seamos gente de pagar nuestras deudas. Así es. Porque, qué bueno que aquí no ha pasado, pero en México teníamos muchos problemas, incluyéndome yo, de que pedíamos dinero prestado y tardábamos para pagar, porque allá no hay tanto ingreso como aquí. Pero se da mucho en las iglesias y hay gente que deja de ir a la iglesia porque un hermano, una hermana le pidió dinero prestado o invertir dinero en un negocio, no le pagó, etcétera. Es algo súper feo que pasa mucho en las iglesias. Entonces tenemos que cuidar esa parte para no crear problemas en las congregaciones. Así es. Algo más antes de terminar, vamos a tratar de cerrar un poquito también. Éxodo 35, quiero leer con ustedes un pasaje sobre los generosos, gente con corazón generosa. Porque también está el otro tema, ¿no? De que la gente pregunta, ¿y es correcto diezmar o ya no es tema del Nuevo Testamento el diezmo o dar a la iglesia? Y empieza la gente a preguntarse, ¿debo diezmar bíblicamente o no debo diezmar bíblicamente? Y empieza la gente a preguntar. ¿Sabe por qué preguntan, Marcos? ¿Sabes por qué? Porque no quieren dar. Oh, santo. Cuando tu corazón no es generoso, estás buscando cómo no dar. Sí. También preguntas, ¿y tengo que darle al pobre? Santo. ¿Y tengo que ayudar a mi mamá, a mi papá? ¿Y por qué? ¿Y por qué le voy a dar? Empieza la gente a preguntarse. Sí. Pero quiero que vean lo que la palabra del Señor dice aquí en Éxodo 35:5 dice, le dice Dios a Moisés, toma de entre vosotros una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al Señor, oro, plata y bronce. Todo el que sea de corazón generoso. Fíjate cómo Dios le dice a Moisés, recoge una ofrenda, pero no de todos, de los generosos. Wow. Porque hay gente que es generosa y hay gente que está buscando cómo no pagar impuestos. Wow, santo. Hay gente que no quiere pagar impuestos. Yo desde que llegué a Estados Unidos pago impuestos. La verdad, yo quisiera recibir impuestos como muchos. No, yo tengo que pagar. Alguien diga, santo. Sí, llega el tiempo y que dice, no, yo voy a pagar. Yo digo que la gente dice, oye, vienen los taxes. Sí. Y yo, qué mala onda. Dice, no, es que me van a regresar. A mí nunca me han regresado. Yo siempre estoy pagando taxes. Sí, así es. Pero bueno, qué bueno que le regresan a ellos, ¿no? Sí. Pero volvamos al punto. Éxodo 35, versos 21 y 22 dice, y todo aquel a quien impulsó su corazón, no Dios, su corazón, y todo aquel a quien movió su espíritu, wow, hasta su espíritu los movió. O sea, la gente que eres de corazón generoso, los movió su corazón y su espíritu. La gente que da, dice, vino y trajo la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio, para todas sus vestiduras santas. Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, y vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos, brazaletes, bla, 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 y de ofrendas para el Señor. De tanta generosidad que hubo, que Moisés le dijo a la gente, ya no más, porque ya completamos. Así es. Esta generosidad del pueblo no está en una obligación. Dios dijo, pide a los generosos. Así es. Esto habla de un buen samaritano que no estaba obligado a darle al hombre que fue herido en el camino por los asaltadores. Cuando pasó el sacerdote o el pastor, para actualizarlo, pasó el pastor, vio al necesitado y se pasó de largo. Pasó el director de alabanza, vio al necesitado y se pasó de largo. Pero luego pasó uno de corazón generoso. Sí. Ese no preguntó, ¿y es bíblico? ¿Es del antiguo o del nuevo? Cuando eres de corazón generoso, Lo vas a hacer. das. Así es. Así que si usted se ha preguntado, ¿le debo dar a Dios
le tengo que dar a Dios, más bien pregúntese, ¿tienes agradecimiento con Dios? Una vez me preguntó una persona, me dijo, ¿pero cuál es el porcentaje que tengo que dar? Bíblicamente, me dice. Le dije, mira, hagamos una cosa. Usted ponga el porcentaje según su corazón sea su generosidad. Porque usted le quiere dar a Dios o no le quiere dar a Dios. Dijo, no, sí le quiero dar. Sí. Ah, ok. Usted ponga el porcentaje a su generosidad. Así es. Wow. Porque acuérdense de, por ejemplo, Caín y Abel. Caín trajo la ofrenda, sí, pero Abel trajo lo mejor, de lo más gordo de los primogénitos. Sí. O sea, el corazón definió su dádiva, su dar a Dios. Sí. Y le pregunté a este hombre, dile, ¿cuánto vas a dar tú? Ya de tu generosidad. Tú pon el porcentaje. Y empezó, ¿no? No, pues un 3 es poco, dijo. No, 20 es mucho, dijo. Y como que quería, dijo, no, me quedo con el 10 más. Oye, pues es que es lo que Dios quiere, ¿no? O sea, en realidad, si nos damos cuenta, Dios no nos pide más de lo que realmente sea algo para Él justo. Y que no afecta a nuestras vidas. Y Él promete. Dios, escuche lo que le voy a dar un consejo. Dios y tu 90% que Él te deja, te va a hacer más bendición que el 100% sin Dios. Así es. Dios mira a los generosos. Cierro mi enseñanza con un pasaje sobre Lucas capítulo 8, versículo 1, donde Jesucristo nuestro Señor tenía un tesorero, pero había gente que le daba ayuda económica a nuestro Señor Jesús. Estoy seguro que muchos de ustedes y de nosotros hubiéramos querido darle a Cristo, ¿no? En la mano. Sí. Hubiéramos querido. Pero dice aquí Lucas 8:2, dice, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María llamada Magdalena, la de que le habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de Jesús y de sus discípulos. Había personas que daban de su generosidad a Jesucristo y a sus discípulos. Es decir, nuestra iglesia se sostiene del corazón generoso. Nosotros, yo como pastor, no obligo a nadie jamás a dar a Dios, porque Dios dice que Dios ama al dador alegre. Así es. Dios lo ama al dador alegre. Si usted va a dar, me piden dinero, no, aquí no pedimos dinero. Así es. Dios espera de nosotros gratitud. Amén. ¿Qué enseño en mi iglesia como pastor? Enseño a que si usted empieza a ser bendecido por Dios, porque lo va a hacer, de su gratitud, usted le dé a Dios. Amén. En nuestra iglesia tenemos obviamente administradores, tesoreros, etcétera, porque en otras iglesias el pastor agarra todos los diezmos y las ofrendas y los gasta en su agenda personal. Sí. Nosotros no hacemos eso. Porque también hay mucha gente que dice, no voy a dar porque el pastor se va a enriquecer con mi dinero. No, sí. En esta iglesia no pasa así. Es diferente. Tenemos que ser sabios en nuestra administración. No queremos ser Judas aquí, sí, tomando el dinero del Señor. Todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo. Amén. Y espero que hayamos ayudado. El tiempo se nos acabó. De hecho, tenemos overlap del tiempo. Pero queremos que todo el mundo sepa que Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que prosperemos. Amén. Pero hay principios de prosperidad. Vamos a orar. Padre, te pido, bendigas cada corazón, Señor. Si hay gente, hombres, mujeres, que están anhelando, pidiendo de ti tu bendición, Señor, bendícelos, Dios, conforme a tus promesas que tienes en tu palabra. Tal vez ellos han estado luchando en su corazón de dar o no dar a ti, a tu obra, ahí en sus congregaciones, en sus iglesias. Pon en sus corazones fe esta tarde, Señor. Sí, Señor. Que de su generosidad ellos den a ti. Sí, no por obligación ni por necesidad, dice tu palabra. No por obligación ni por necesidad, sino porque de su corazón ellos quieren dar a ti en gratitud. Así es, Señor. No te podemos dar en tu mano, Jesús, pero podemos dar a tu obra. Así es, y yo sé que tú miras lo que hacemos, porque así tu palabra está escrito en el capítulo 10 del libro de Hechos, que el ángel descendió y le dijo a Cornelio, Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas
han llegado a la presencia de Dios. Lo que hacemos para Dios, Dios lo mira y nos honra. Así que yo Así es. te animo a que des al Señor y que des al necesitado, que des a la vida, que des al huérfano, y Dios va a bendecirte y te va a prosperar. Esperamos también que nuestros consejos hayan despertado en ti el deseo de hacer una buena administración financiera. Como latinos somos muy desorganizados, somos muy apáticos y tenemos que aprender a ser disciplinados, a ser organizados y proyectar nuestras vidas, nuestras finanzas para crecer. Se puede. Dios es con nosotros. Tenemos Amén. muchos ejemplos en nuestra iglesia. Constantemente en nuestra congregación hay gente que empieza a poner sus negocios, a emprender empresas, y les digo algo, Dios es fiel. Amén. Así que les animamos, les bendecimos. Thank you, Marco, Dios por ese bendiga. tiempo. Gracias, pastor. Y nos despedimos. Nos vemos el jueves a las 7. Dios le bendiga, iglesia. Dios bendiga. Saludos.